Vamos a empezar. Veo que hay mucha gente de pie, no sé si quieren pasar, quieren... Hay unas sillas ahí arriba, no sé si se quieren sentar ahí arriba, en el gallinero, o acá adelante. Incluso aquí arriba hay dos sillas, mientras tanto, el que quiera venir aquí. César, si quieres venir. No. ¿Alguien que me quiera acompañar? Que me siento muy solo además aquí arriba. ¿No? Estás trabajando. Esa es la diferencia. Ah, yo también. Bueno, vamos a comenzar. Si ustedes están cómodos. Gracias por venir. ¿Dónde hay una silla vacía? Aquí hay una silla vacía que no la puede llenar en la llegada de una amiga. Ahí hay otra, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, basta. Basta de afecto, empecemos. Desde hace algunos años vengo escuchando y vengo padeciendo y me duele, me molesta, me llama la atención esa suerte de ataque permanente que se está haciendo a la escuela pública. Hay una permanente vuelta de tuerca todo el tiempo que ataca, que critica, que condena, que pone bajo sospecha, que duda de si la escuela pública tal como fue pensada, tal como está organizada hoy, si la educación pública en general puede dar respuestas a un mundo cambiante, a un mundo en vorágine, a un mundo que casualmente le pide a la escuela y le pide sobre todo a la escuela pública que esté a la altura de las circunstancias, que de algún modo contribuya a que este mundo injusto, patético, hipócrita, humillante, además de hermoso, bello, donde estamos, revierta de alguna manera esa situación según la cual la escuela debería anudar lo que el mundo desanuda, la escuela debería armonizar lo que el mundo desafina, y hay una especie de depreciación de la escuela pública básicamente porque se le reconocen tres enormes defectos. Ahora que me escucho, vamos a empezar de vuelta. ¿De qué estábamos hablando? Se le acusa básicamente de tres defectos que yo creo que no corresponden, que no forman parte de la escuela pública. Pero de algún modo se la continúa mirando como un espacio de ser, yo diría, demasiado tradicional, como si el mundo necesitara que las cosas estén en permanente movimiento, en permanente progresión, en esos movimientos espasmódicos, esos movimientos de aleteo, de desesperación por todo lo que aparece delante del mundo. Y frente a eso hay como un recelo de que la escuela siempre está atada a una serie de tradiciones que ya no corresponderían, como si la escuela solo tuviera que dar respuesta a un mundo nuevo, pero entendiendo lo nuevo como aquello que mata lo anterior, entendiendo lo nuevo como aquello que masacra
el pasado y más que nada aquello que no debería preocuparse tanto por lo contemporáneo, que para mí es el gran tiempo educativo, ¿no? Es decir, qué es lo que la escuela siente como su tiempo contemporáneo, sino que es entendido como la enorme carrera hacia adelante, esta especie de, repito, de desesperación por formar individuos nuevos, individuos de futuro. Y por lo tanto, la acusación de que la escuela es como una especie de fisonomía tradicional es permanentemente puesta en tela de juicio, como que debería abandonar las tradiciones para volverse bajo una apariencia mucho más moderna, mucho más fresca, y de alguna manera esa idea de la tradición va conquistando teóricos, va conquistando padres, va conquistando la comunidad, acusando y dando paso a la escuela privada o a la privatización de la escuela, a que en los institutos privados sí que se está atento a la novedad, ¿no? Sí que se está atento a ese pacto con el diablo. Yo creo que está mal entendida la tradición, yo creo que está mal entendida, que la palabra parece gauchesca, ¿no? Parece ligada a las fiestas escolares, a los símbolos patrios, a una suerte de decadencia del sentido de la patria. Y sin embargo creo que el gran trabajo que tiene la escuela, sobre todo cuando es pública, es entender que el mundo es anterior a nosotros y que, por cierto, va a continuar después que nosotros. Pero básicamente tenemos una enorme responsabilidad con el pasado. Cortar el pasado, y eso se nota muy claramente en las nuevas tecnologías, en las tecnologías de la escritura, en las tecnologías de la lectura, como si las formas nuevas desterraran necesariamente las formas anteriores y contribuyeran a su suicidio. Hay que dejar que se suiciden las formas viejas, porque las formas nuevas son mucho mejores, la nueva generación ya está en ello, y nosotros somos como símbolos de una tradición que se perderá irremediablemente. En todo caso, mi posición no es ni romántica ni melancólica, aunque sí lo soy personalmente, pero no lo soy en relación a las políticas educativas, pero sí entiendo que no vale la pena matar el pasado. Sí entiendo que tenemos una filiación en el tiempo con el pasado que nos debería acompañar para que el mundo no se angoste cada vez más, para que el mundo no se haga cada vez más chiquitito. A pesar de las apariencias de las redes y las nuevas tecnologías, ese mundo es mucho más pequeño que el mundo anterior, que el mundo desconocido, el mundo por transitar, el mundo ignorado, el mundo incógnito. La pregunta por cómo hacemos para ir al mundo todavía sigue vigente, la pregunta por cómo conocemos el mundo sigue vigente. Y creo yo entender que lo nuevo intenta guardar el mundo en un par de archivos, en una cierta búsqueda sencilla y fácil, de las cuales nosotros podemos ser aliados, pero también podemos ser de alguna manera aquellos que aún guardan la idea de que el mundo es mucho mayor, de que el mundo es mucho más misterioso y que el mundo no se resuelve en un par de motores de búsqueda. Para mí, la tradición es justamente lo contemporáneo, y lo contemporáneo quiere decir aquello que, independientemente de cuándo haya ocurrido, aquello que independientemente de cuándo haya sido producido, todavía nos conmueve. Es como si pienso en un currículum contemporáneo ligado específicamente a esta idea de la pregunta de ¿qué nos conmueve?
que nos conmueve de la infancia, que nos conmueve de la juventud, que nos conmueve del mundo, que nos conmueve del otro, que nos conmueve de nuestro país, que nos conmueve de nuestro paisaje, que nos conmueve de nuestra gente. Como si el currículum no obedeciera a un mandato técnico, sino a un mandato de conmoción. La pregunta que nos conmueve es una pregunta muy compleja y yo no puedo resolver aquí, ahora, con ustedes, ni puedo decidir qué nos conmueve. Supongo que es una pregunta que hay que responder en comunidad, es una pregunta que hay que responder individualmente. Pero cuando hacemos este tipo de trabajos en comunidad, de preguntarle a los maestros, de preguntarnos en un ejercicio de pensamiento, ¿qué te conmueve de la infancia? Por ejemplo, surgen conmociones tan diferentes y tradiciones tan diferentes que nos preguntamos cómo sería posible pensar y sentir la infancia a partir de tradiciones tan diversas. Por ejemplo, gente que dice, me conmueve la infancia por lo que será, no por lo que es. Me conmueve la infancia porque encarna lo nuevo. Me conmueve la infancia porque todavía allí hay la posibilidad de conversar, mientras que entre adultos está todo tan revestido y tan travestido que ya no podemos conversar. Me conmueve la infancia porque es ese tiempo que añoro de mí mismo. Me conmueve la infancia porque es una tabula rasa sobre el cual voy a escribir todo el mandato de la sociedad. Me conmueve la infancia por la animalidad. Me conmueve la infancia porque es todo lo que yo no soy. Me conmueve la infancia porque ahí está lo perdido y nunca recuperado. Me conmueve la atmósfera de la infancia, el olor de la infancia. O, por último, me conmueve eso que yo considero central, el tiempo de la infancia. Ese tiempo en que parece que no estamos obligados a pensarlo todo como producción y consumo. Parece. Ya ni la infancia se ha salvado de esto, pero todavía hay resquicios, lugares, momentos en los cuales ese tiempo llamado infancia es el único tiempo que no está emparentado con el hiperconsumo y la hiperproductividad. La pregunta ¿qué te conmueve? Parece una pregunta extraña, extranjera. Es una pregunta que cuando lo hacemos con los estudiantes que entran a estudiar, entran a los profesorados, la pregunta no es ¿por qué estás eligiendo esta carrera en términos de profesión?, sino ¿qué te conmueve en términos de vocación? Y claramente aparece el sentido del enseñar como una tradición que todavía vale la pena defender y que con el paso del tiempo, lamentablemente, la respuesta se transforma en un deseo por evaluar en vez de por enseñar. Como si algo hiciéramos en el camino formativo a partir del cual de un deseo de enseñanza acaba siendo un deseo extraño, paradójico, de evaluación. Un día mantuvimos este diálogo un poco imposible, raro. ¿Se imaginan ustedes a alguien que pueda decir algo así como yo nací para evaluar? Yo desde chico quise ser evaluador. En eso sigo a mi tío, que era un gran evaluador, ¿no? Y los padres diciendo, ya se le veía desde chico ese talento para la evaluación. Es imposible, es impensable. Hay algo del artificio que debemos revisar, porque a la escuela pública también se le critica
ese carácter de control y regulación, como si fuera ingenua la crítica, como si todo el tiempo nos pidieran que demos resultados, que mostremos a ese nuevo ciudadano, a ese nuevo trabajador, a ese nuevo padre y madre de familia, pero al mismo tiempo se le critica el carácter de control y regulación. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Si de buena parte del día lo que tenemos que hacer es dar un poquito y evaluar un montón. Si lo que estamos haciendo es una práctica de trueque malentendida, según la cual esto que te doy me lo tenés que devolver lo más rápido posible. Y en ese sentido yo creo que la crítica está infundada, pero tiene visos de realidad. Hay como una suerte de transformación del rol de enseñar al rol de evaluar, porque hemos entrado en la época del encantamiento superfluo del aprendizaje del otro. Hemos entrado en esa época. A mí me encanta el aprendizaje del otro, me encanta. Me parece muy bien que la gente aprenda. Me parece muy bien que aprenda en la escuela, fuera de la escuela, arriba de la escuela, abajo de la escuela, haga lo que quiera. Pero tengo la impresión de que, como ya veremos más adelante, a eso de las 11:10, desde nuestro punto de vista, ese encantamiento por el aprendizaje nos ha hecho retroceder o ignorar o cambiar la piel de lo que podría ser llamado nuestra voluntad de enseñanza. Palabra vieja, ¿no? De enseñar. Palabra vieja. Nuestra voluntad de enseñar no tiene que ver con los resultados del aprendizaje, va mucho más allá. Es imparable, ese es el deseo. Tengo una profunda, irrefrenable, imparable voluntad de enseñar. A partir de ahí, claro, enseñar querrá decir muchas cosas y hay que andar con cuidado de que enseñar no es formar en el sentido clásico de la palabra. Yo asumo más la posición de que enseñar es mostrar, es dar, es ofrecer, es señalar, es apuntar, etcétera, etcétera. Pero en este sentido la crítica es un poco complicada, porque uno dice que yo me quedo del lado de la enseñanza. Si no, voy a tener que aceptar alguna de las hipótesis que hoy se están manejando y que yo dudo profundamente de ellos, como por ejemplo que las nuevas generaciones son mucho más inteligentes. No sé por qué puse la mano así. No. Me acabo de encontrar con mi mano. ¿Qué quiere decir? Que esa nueva generación es más inteligente por el carácter digital de su nacimiento, y que como nosotros somos analógicos no comprendemos, y es más, tendríamos que estar por allí simplemente como mediadores de los aprendizajes. Figura que ya aparece en la mayoría de las instituciones europeas, como si el maestro fuera hoy reducido a un mero mediador de los aprendizajes de los demás. Como si el título hubiera cambiado y hoy elaboráramos diplomas donde se dice: usted se acaba de recibir de mediador del aprendizaje de niños de 4 o 7 años. Mediador, un 0800. Desde ese punto de vista, el mediador, alguien que está por allí haciendo otra cosa y si lo llaman, atiende. Diferente a la figura del socorrista. Lo quiero aclarar antes que sea tarde y se enojen conmigo. Lo que digo es, si esa figura de mediador del aprendizaje no nos está diciendo otra vez que algunos aprenderán naturalmente y a otros que lo parta un rayo. No sé si con eso de mediar en el aprendizaje no volveremos a la idea de se aprende naturalmente, porque los chicos son tan inteligentes que aprenden naturalmente, pero hay 3 o 4 tontos por grupo que no lo logran
que no lo logra. Entonces mi impresión es que esta crítica en particular es tramposa en este sentido, porque al acusarnos en el carácter público de la educación de ese control y regulación, nos van a desplazar a una figura absolutamente irrelevante, que es la figura del merodeo intrascendente, es la figura del llamame si me necesitas para algo. Es una figura absolutamente que yo creo que está, que se vuelve fantasmagórica, se esfuma, ¿saben? Es una figura que ya no tiene ese carácter central. Me parece que todavía el, la, maestro, a, e, i, es un centro de gravedad. Es un centro de gravedad. Dicho esto, quiero decir que yo asumo la posición de la defensa de la escuela pública, pero no por la defensa de una escuela que es pública, sino por el carácter público de la escuela. Y no es un juego de palabras. Una cosa es la defensa abstracta, somera, hasta yo diría neutral. Hay que defender la escuela pública. Y otra cosa es decir, es que ahí se juega lo que está más destruido, lo público. No es que se juega la institución desde el punto de vista de su arquitectura y su ingeniería. Se juega la relación. Y la relación es justamente lo público de la escuela. Es como si ustedes dirían, ¿dónde trabajo? En una escuela pública. No, yo trabajo con lo público de la escuela. Para que se entienda, lo público es lo contrario del secreto. Lo público es lo contrario de lo clandestino. Lo público es lo contrario del sigilo, de lo privado, del pacto espurio, de eso que solo vos y yo sabemos y que el resto se joda. Lo público es lo común. Es el único lugar donde se puede sentir de alguna manera la palabra igualdad sin que esa palabra suene a demasiada palabra, hueca o llena. Es el único lugar, lo común, lo público, lo que está a disposición de todas, de todos y de todes. Lo que es visible, lo que se da a ver, lo que está expuesto. Eso es lo público. Por eso las instituciones que son públicas tienen que publicar sus cosas, sus tareas, sus actividades, sus acciones, porque eso es de carácter público y hoy lo público está destruido. No hay lugares públicos, no hay, quiero decir, en el mundo en general lo público ha sido objeto sistemático de destrucción. ¿Para qué? Para volvernos sujetos privados que resuelven ese deseo privado necesariamente con el consumo. Necesariamente con el consumo. Lo contrario del deseo privado es lo público de la escuela. La familia no es un espacio público. El barrio también se ha transformado en buena parte del mundo en un lugar privado. Los medios de comunicación han insistido permanentemente en esa relación privada. Y privado quiere decir privado de lo público, privado del encuentro, privado de la relación, privado de ser como cualquier otro, privado de estar todo a disposición para que cada uno pueda tomar de allí y tratar de ser otra cosa diferente de la que es. Es lo público de la escuela y no la escuela pública. Lo que uno defiende es
es el carácter público. No defiende a la escuela como institución, la defiende porque es, repito, el único lugar que ha quedado, que yo sepa, en el mundo como un lugar público. Y eso da miedo. Quiero decir, les da miedo a aquellos que gustarían que todo continuase según un orden natural. ¿Entienden? Es decir, a los que quisieran que no haya un orden público visible que muestre la desgarradura, que muestre la contradicción, que muestre la hipocresía, que muestre la humillación, lo que les gustaría es a cada uno lo que le toca. Eso vuelve privado el aprendizaje, vuelve privada la enseñanza, vuelve privada la vida, vuelve privado el cuerpo y lo vuelve privado del otro. Porque ese es el destino de lo privado, privarse del otro mundo, del otro tiempo, de la otra edad, de todo, privarse del otro, hacer público lo otro para que no sea un secreto. Da mucho miedo. A la gente le da miedo lo público, la exposición. Preferiría el mensaje de texto. Preferiría unas redes que de algún modo nos ocultan al mismo tiempo que nos hacen visibles, pero que nos ocultan también. Ahí está ese carácter público que yo quiero defender. Pero, para yo poder defender eso público de la educación, no puedo caer en la trampa en la que cae el leguleyo. No lo puedo hacer en un lenguaje jurídico. Apenas. No puedo jactarme de que, como es público, no, tienen derecho, tiene usted derecho, y que tengamos una conversación sobre el maldito derecho. Ese derecho es una cristalización de un largo movimiento de identidades a través del cual simplemente nos detenemos, pero para pensar la diferencia. Ahí es donde comienza lo interesante. No en la identidad, no apenas en la identidad, no apenas en decir yo soy. Imagínense una conversación todo el tiempo caracterizada por yo soy. Bien, una vez que yo soy, ¿qué otras cosas seremos? Y eso lo público lo da en el encuentro con todo el mundo. Negarse a ese encuentro es mantener la identidad privada. Privada como en secreto, pero privada del otro. ¿Se entiende? ¿Verdad? Que cuando yo defiendo lo público de la escuela, no puedo pronunciar apenas, porque ya lo dije más de una ocasión, ese lenguaje jurídico hoy está con tal exceso de predominancia, de centralidad, que no solo parece que podemos conversar así, cuáles son tus derechos, cuáles son los míos, sino que lo que está pasando es que lo ético como lenguaje no termina por levantar cabeza de tanto derecho, esa ética como responsabilidad, como respuesta, está frenada, está detenida por ese carácter jurídico. Ejemplo muy claro es la inclusión. Es un ejemplo muy claro, además porque no sé qué es la inclusión así en abstracto. Es tan evidente que si nos detenemos a regodearnos en un lenguaje jurídico, no pasa nada. Soy discapacitado, tiene usted el derecho a hacerlo. Buenas tardes. ¿Y cuándo conversamos? ¿Y cuándo nos sentamos a hacer cosas juntos más allá de quién sos y quién soy? Les recuerdo que educar es hacer cosas juntos
más allá de quiénes somos. Porque si todo dependiera de quiénes somos, haríamos 2 o 3 cositas nada más. 2 o 3 cositas. Ah, no, porque yo soy así, entonces voy a hacer esto. Ya está. Es absolutamente lo contrario. Educar es ir más allá de quién seas vos y quién soy yo. Ese es un punto de partida, es un reconocimiento inicial, pero a partir de ahí, independientemente de quién seas y de quién soy, todo esto es público. Hagamos cosas más allá de quienes somos. Porque si ustedes no recuerdan mal, y tengo aquí muchos testigos a propósito, en el pasado, no muy remoto, educar significaba que depende de quién seas, harás tal o cual cosa, o no harás nada, o no harás nada. ¿Cómo vencemos esa trampa ciega de que depende de quiénes seamos? Como si fuera una virtud ser quien seas, simplemente. Eso es lo que haremos, ¿no? Para leer hay que ir más allá de nosotros mismos. Para jugar hay que dejar de ser uno. No. Para pensar hay que dejar de pensar como pensamos. Para escribir hay que escribir de otra manera en la que se escribe. Puedo insistir en esto toda la mañana, toda la tarde y sucesivamente. Porque me parece que hasta que no comprendamos que no depende de quién soy yo y quién sos vos el destino, la educación, sino que justamente se trata de dejar de ser quien uno es para poder ser otras cosas. Y porque educar es hacer cosas que trascienden la identidad de uno. La vieja organización escolar dictaminaba a partir de identidades fijas e inconmovibles lo que se podía y lo que no se podía. Y el futuro estaba trazado de antemano. Es decir, la tumba estaba cavada de antemano. Por eso tal grupo de sujetos nunca podrían hacer nada, porque son así. Y porque nosotros, maestros de esos alumnos, pensábamos que efectivamente, así como son, no leerán, no jugarán, no pensarán, no trabajarán. Paternalismo, el más puro y más horrendo. Paternalismo en el sentido de te cuido, pero te ahogo. Te cuido, pero te sumerjo en esa incapacidad. Nudo en la garganta. Recuerdo muchos chicos, muchas chicas, cuyo destino fue trazado por esta idea torpe. Y por otro lado, omnipotente, de creer que ya sabíamos lo que eran. Y por lo tanto no les dejamos que sean otras cosas. Si hay algo que la inclusión podrá querer decir, aunque no lo veo muy claro, es volver público cualquier cuerpo, cualquier lenguaje, cualquier aprendizaje, porque esto permitiría alargar el mundo, alargar los cuerpos, quitar del medio un cuerpo perfecto, quitar del medio un aprendizaje normal, quitar del medio un comportamiento adecuado, quitar, hacer el mundo más largo, más ancho. Y como ustedes saben, yo siempre pensé que en vez del lenguaje leguleyo, lo que necesitábamos era recuperar nuestras propias palabras. No sé cuáles son en cada uno, pero debería haber un profundo ejercicio según el cual cada uno debería buscar las palabras que permitan en esa conversación pública decir lo que sentimos, decir lo que pensamos, sin tecnicismos, sin economicismos, sin politicismos, sin juridicismos. Y el único lenguaje que conozco en este sentido es el lenguaje de la ética. No conozco otro. Ese lenguaje donde me duele
ese lenguaje donde amo, ese lenguaje que he defendido justamente por la tentación a tomarlo banalmente, superfluamente. Ese lenguaje que inmediatamente uno dice, es que claro, yo amo a los niños, no me interesa. No me interesa, no se trata del amor a los niños, no se trata del amor a los otros. Por amor se han hecho cosas horrendas. No es por amor. Es porque nos sentimos afectados y porque nos afectan las otras edades, las otras generaciones, las otras sexualidades, los otros cuerpos. Nos afectan y los afectamos. Y en esa relación pública de afección hay un doble límite que nunca se puede sobrepasar. Y ese doble límite es el cuerpo del otro. Ese cuerpo no se puede violentar. Y el otro límite es que aún en relación, el otro es otro. Siempre. Si no, no sería otro y sería un símil de mí. O estaríamos haciendo todo esto para que se parezca cada vez más a un nosotros improbable, indefinido, imposible. De esto nos habló hace mucho tiempo, y perdonen si ya lo han escuchado, Hannah Arendt. Cuando, saliendo de la Segunda Guerra Mundial y ya previendo que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre era un texto precioso, pero que no afectaría la ética de las personas, sino que daría jerarquía a los gobiernos y a las organizaciones internacionales para que se gasten toda la plata llenándose la boca con la inclusión, con todo lo que ustedes quieran, fue que se preguntó si la educación no era o no tenía que ver con una suerte de amor al mundo, de tal manera que no permitamos que el amor y el mundo se acaben. Como si estuviéramos en un precipicio según el cual ese mundo se está acabando, y educar quiere decir no permitir que el mundo se acabe. Ya vendrán los ecologistas a sentir que esta es una frase para ellos y que hay que cuidar el planeta. Sí, sí. Pero hay algo más, hay algo más. No es apenas cuidar el planeta, es cuidar el mundo desde un punto de vista político, claramente, para que no se acabe la trayectoria del mundo. Casi retomando mi frase inicial, para que no se acabe ese mundo largo. De alguna manera, amar el mundo es amar el pasado de ese mundo. Es sentirse responsable por un mundo largo, por un mundo capaz de miles de expresiones, por un mundo que tiene que ser público y al alcance de todo el mundo. Pero decía también Hannah Arendt, y esta es la clave, si educar no tiene que ver con amar a los demás lo suficiente como para no dejarlos librados a su propia suerte. Y aquí está, una frase escrita en el año 57. Educar tiene que ver con amar a los demás lo suficiente, no sé qué es lo suficiente, pero para no dejarlos librados a su propia suerte. ¿Qué hace lo privado de la escuela? Deja a los demás librados a su propia suerte. La buena suerte. ¿Y qué le deja a la escuela pública? A los otros librados a su propia suerte, la mala suerte. Si de algún modo hay una tarea ética, tiene que ver con responder a esa supuesta catástrofe natural según la cual
Algunos nacen con buena suerte y otros con mala suerte. Aquí, en lo público de la escuela, no me interesa de dónde viene usted, cuál es el barrio donde vive, cómo es su familia, si es estructurada, semiestructurada, postestructurada, desestructurada, semiestructurada. No me interesa. Aquí empieza la vida de nuevo. Y esto es lo bonito. Esta es la belleza de la cual no nos podemos privar. Es como decía Nietzsche, educar es rebautizarnos, como nacer de nuevo. Un arte, y perdón por la expresión religiosa, pero es rebautizarnos, como volver, darnos otro nombre, otra vida. Lo público de la escuela es no dejar librado nadie a su propia suerte. Y creo que si me han acompañado en esto, que no ha sido sino una pequeña introducción, que me ha llevado una eternidad, tendrían que haberme cortado. Es que quiero proponerles ahora esos 5 movimientos, esas 5 partituras, esas 5 palabras, esas 5 sensaciones sobre las cuales cimentar, intentar pensar bajo esta condición ética, bajo esta mirada profundamente ética, ¿qué podría significar para nosotros educar? Repito, a través de 5 movimientos, una travesía de 5 pasos, según la cual no es que haya un primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en un PowerPoint, sino que son 5 movimientos, como en una sinfonía, al mismo tiempo. Es al mismo tiempo. Y quiero empezar por el lugar más banal, porque creo que todavía vale la pena recuperar algunas de esas palabras que repetimos ya casi sin pensarlas y tratar de darles otro sentido, otra intensidad, otra vibración. Y creo que ese primer movimiento, no primero como primero, sino primero en la secuencia temporal que voy a utilizar acá, es sin duda el movimiento de la igualdad. Pero voy a utilizar esta palabra para que suene de una manera que no sea ni la promesa de la igualdad, ni la utopía de la igualdad, ni la propedéutica, digo para que se lleven una palabra griega, ni la propedéutica de la igualdad, ni esa ilusión que a veces tiene que ver con repetir sin pensar, repetir sin que pase por nuestro cuerpo, aquella vieja ilusión de que la escuela está para igualar hacia adelante, para igualar en el futuro, para igualar después, sin darnos cuenta que justamente esa igualdad, la igualdad que promete, la igualdad que exige, se sostiene sobre un infinito entramado de desigualdades que no pueden conducir a sí mismas. ¿Me entienden? Es decir, si no hay igualdad primera, si no hay igualdad como primer gesto, si no hay igualdad en la mirada, si no hay igualdad a primera vista, no hay igualdad. Me parece que si comprendemos esta idea de que la igualdad se pone inmediatamente, de que la igualdad se parece más a una atmósfera que a un concepto, se parece más a una forma de mirar, de escuchar, que a una forma de conceptualizar la propia palabra. Me parece que los maestros tenemos que generar campos de igualación. No soy ingenuo. Esto no quiere decir equivalencia, homogeneidad, identificación. No quiere decir eso. Quiere decir que para conversar, que para invitarte,
que para formar parte de una actividad, de una acción, de un gesto, de una tarea, si no hubiera igualdad primera, lo que se crearía es una profunda desigualdad que luego es imposible de remontar. Lo que ha mostrado la promesa de la igualdad es su paradoja, su contracara. Mientras más promesa hay al estilo, aunque ahora esto no te interese y sea una porquería, me lo vas a agradecer dentro de 20 años. Esta frase que es impronunciable, es injusta, es una herida que se deja en alguien, es por el contrario, es cómo creo igualdad aquí, ahora, en este momento. Y en ese sentido, igualdad y ética se parecen mucho. Fíjense que la ética fue definida por alguien como una óptica, es decir, como una forma de mirar. No como un valor universal, abstracto, sino como una forma de mirar. Si hay ética cuando te miro con buenos ojos, es que no la puedo ver si te miro con malos ojos, sospechando de vos. La mirada que sospecha, la mirada que pone en tela de juicio, la mirada que duda, la mirada que desconfía. Por el contrario, esa mirada que planteo, esa ética, esa igualdad que estoy planteando, es, en términos poéticos, aquello de mirar con buenos ojos, con mirada limpia. Ya lo he puesto en algunos lados como aquello de yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me ves alto. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo me veo bondadoso. Y así podría seguir. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Una mirada de, como decía el poeta Ángel González, de mirar y afirmar una existencia. No mirar y negarla, no mirar y ponerla en duda, no mirar y desconfiar. Somos igualadores, pero nos formamos en teorías que desigualan. Todos los aparatos teóricos de teorías del desarrollo, de teorías evolutivas, cometen el pecado de la naturaleza social. Y por lo tanto cometen también el pecado de esperar la igualdad como resultado y no como punto de partida. Repito, la igualdad no es una equivalencia, lo decía Rancière, esa es tu inteligencia, esta es la mía. Ese es tu cuerpo, este es el mío. No se trata de que tu cuerpo sea como el mío, ni de tu inteligencia como la mía. Se trata de que hagamos cosas juntos, con tu cuerpo y con el mío, más allá de tu cuerpo y más allá del mío. Esa igualdad como amor a primera vista puede reconocer en el lenguaje cotidiano 3 tipos de formulación y de experiencia que vivimos a diario y que me parece que tiene sentido traerlas aquí a colación. Porque una cosa es sentir la igualdad bajo el lema estar a la misma altura. Otra cosa es sentir que la igualdad tiene que ver con que las cosas valen la pena estando juntos. Y otra cosa es sentir la igualdad como una cierta capacidad de dejar en paz a la gente. Lo voy a plantear de esta manera. En todos los relatos donde la gente ha vivido la igualdad como tenés que estar a la misma altura, esos relatos son de humillación. Y es que nunca podemos estar a la altura. Primero porque no sabemos de qué se trata esa altura, y segundo porque la altura siempre se corre. Esa altura no es otra cosa que la normalidad. Y nosotros somos aquellos que vamos contra la normalidad.
Educar es ir contra esa normalidad. Lo que quiero decir es, cuando la igualdad se juega aquí como un estar a la misma altura, estamos perdidos. Quiero darte a leer para que estés a la misma altura. Así no se puede. Así no se puede. Te voy a dar de leer porque tenés que estar a la misma altura. No. Te voy a dar de leer porque vale la pena. Valer la pena. Ayer me dijeron, no, es valer la alegría. No, es valer la pena. Me quedé toda la noche pensando. ¿Y saben por qué vale la pena? Bueno, cuando viví en Brasil tantos años, yo decía valía la alegría, no valía la pena. Pero, de todas formas, en Brasil también la expresión valer la pena atraviesa la música contemporánea y la literatura de una manera muy particular. Pero valer la pena es darse cuenta que eso que vale no va a durar toda la vida. Es reconocer el límite, es reconocer lo finito de nuestra existencia. Por eso vale, porque no es inmortal. Por eso vale, porque se nos escapa, porque lo perderemos. Por eso vale, porque ese niño que está hoy aquí ya no estará aquí. Por eso vale. Vale porque no sabremos qué será de su vida. Por eso vale. Vale aquí, ahora, vale la pena. Y da pena, claro que da pena. Porque es lo contrario de la propiedad privada. Del otro como propiedad privada se nos escapa, se nos va, no es nuestro. Por eso vale la pena. Yo creo que la idea de igualdad tiene mucho más que ver con que algo valga la pena que estar a la misma altura. Leemos porque vale la pena, no porque hay que estar a la misma altura. Pero también hay que saber dejar en paz. Cuando recordamos, cuando se recuerdan las biografías escolares y recordamos a nuestros grandes maestros, a nuestras grandes maestras, reconocemos en el valer la pena y el dejarnos en paz a los mejores. A los mejores. Ese sí que sabía dejarme en paz. Salud. Gracias por estornudar cuando terminé la frase. ¿Se entiende? Que si yo quiero que leas, no para que estés a mi misma altura, sino porque vale la pena, te tengo que dejar en paz leyendo. Pero eso también vale para cualquier relación. Para que algo pase, también hay que saber dejar en paz. ¿Usted que trabaja? ¿Soy dejador de paz en el Instituto de Formación Docente? Sería fantástico. Tener un diploma de dejadores en paz de la gente. Yo me especialicé en Hungría, en dejar en paz. ¿Su doctorado sobre qué fue? Dejar en paz a la infancia 2. Ábrese un concurso en el instituto. Valer la pena 1, 2, 3 y 4. Dejar en paz 1, 2, 3 y 4. Perfil del profesional. No tengo idea. Pero ese es el arte de educar. Es cómo hacer que las cosas valgan la pena y saber dejar en paz. Que es todo lo contrario al mediador ese de la New Age. ¿Saben? El coach. Hay un libro fantástico de un filósofo alemán que recorre todas las figuras del educador desde el nacimiento de la humanidad hasta ahora y dicen, vaya, empezamos con la gerontocracia, los ancianos sabios, y hoy contratamos un coach. Me parece que algo perdimos, ¿no?, en todo esto. Y es verdad que la hipérbole es un poco trágica. Nacimos con el consejo de ancianas y ancianos y hoy estamos un poco en yo necesito bajar de este lado, voy a ir al coach de este lado, ¿no? Me parece que ahí hay que tomar partido, no apenas por si vamos a hacer coaching o simplemente ancianos, sino por los matices. Y creo que los matices del valer la pena, de ser valedores de pena, para que me entiendan más, en algunas experiencias públicas de educación, planificamos
Los tiempos del valer la pena y del dejar en paz los planificamos porque no son naturales, no nos surgen espontáneamente. Decimos, a ver, de esta hora que vamos a estar con este grupo, ¿cómo hacemos para que esto valga la pena y cómo hacemos para dejar en paz? Lo planificamos, lo pensamos. No es dejarlo librado al propio azar. Hay que pensarlo, hay que hacerlo. ¿Cómo hago yo para que esto valga la pena? Esto depende de mí. ¿De qué depende? De que las cosas valgan la pena. Bajo esa idea de igualdad es que podemos hacer el segundo paso en la travesía, que no es un paso hacia adelante, tal vez hacia el costado, y es solo una atmósfera de igualdad, repito, algo así como que aquí se huele a igualdad. No es que aquí se manifiesta, se huele la igualdad. Uno entra a las instituciones y puede percibir ese olor o lo contrario. Aquí huele mal. Aquí huele a desigualdad. O por el contrario, repito, somos partícipes de la creación de una atmósfera de igualdad. Y yo pensaba, ¿cómo esto inmediatamente tendrá que ver con ese segundo paso que ya anuncié un poco antes sobre el aprender y el enseñar? Esa necesaria separación que tenemos que hacer hoy entre dos formas de la responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad de enseñar y no la suelto. Esto que enseño, se lo enseño a todos y en un carácter público. Pero aprender, no puedo ser responsable de tu aprendizaje. Voy a decir barbaridades ahora porque contradicen un poco lo que pensamos toda la vida. El aprendizaje es tu responsabilidad, no la mía. ¿Me interesa? Sí, me interesa. ¿Querés que hablemos sobre tu aprendizaje? Claro, hablemos. Pero, ¿qué vas a aprender y cuándo? No lo sé. No lo sé. Quizás dentro de 20 años lo sabremos. Yo siempre hago aquella broma de llevo mi libreta de evaluación por si me encuentro después de 20 años con alguien para preguntarle, ¿y si me dice quién es usted? Ya sabré qué hacer. Cero. Mentira. Pero, ¿cuántas veces hubiéramos deseado que nos preguntaran sobre qué aprendimos tiempo después? No, ahora no. Que no nos hostilicen, que no nos hostiguen todo el tiempo sobre qué aprendiste. Dame. Te doy esta lectura, dame esta lectura. Te doy esta visita, dame tu redacción. Te doy esta explicación, dame tu comprensión. Según un juego perverso que aún cree en su aparente sofisticación, el absurdo más grande que se puede creer, y es que entre aprendizaje y enseñanza hay una relación transparente. Es absurdo. No sabemos qué se aprende de una enseñanza, de una lectura, de un paseo, de un encuentro, de una palabra de otro. No sabemos, no podemos. Podemos expresar qué se aprende de algo particular puesto como enseñanza. Claro que me refiero a los aprendizajes vitales de la vida. Vitales, no a aprender concretamente una fecha, un dato. Estoy diciendo, las cosas importantes de la vida están desprendidas y desapegadas de la enseñanza. Película, entre los muros, la clase, último día, el profesor pregunta. Y yo digo, ¿por qué el último día? ¿A quién se le ocurre el último día preguntar?
¿Qué tiene que ver el último día con el aprendizaje? ¿Qué símbolo entraña que hoy podemos sí hablar de esto porque ya no nos veremos? Y ustedes se acordarán de las respuestas. Si la pregunta es ¿qué aprendiste? El profesor está queriendo decir ¿qué aprendiste de mí? Imbécil. ¿Qué importancia tiene lo que aprendí de vos? Es del mundo, no es de vos. ¿Qué aprendieron? Y las respuestas fueron en ese documental, película, ficción, libro. Mucho, pero no de usted. Mucho, pero de otra clase. Mucho, pero en mi casa. El que hace la pregunta se la banca. Yo jamás le preguntaría a alguien ¿qué aprendiste? Con esa jactancia de que ahora viene el elogio, ahora viene, les toca honrarme ahora porque les he dado tanto. No se sabe. No se sabe. La relación entre enseñanza y aprendizaje no es transparente. No se trata de unidades simétricas que dado lo enseñado es dado lo aprendido. Y además, como si esto fuera poco, aprender no es natural. Me parece que hay una profunda equivocación en pensar que aprender se aprende, digamos, de alguna manera, como quien sube una montaña y se agarra de donde puede. No, aprender no es nada natural. No podemos caer otra vez en la tentación de que algunos aprenden porque es natural y que otros no aprenden porque, en fin, la naturaleza se los impide, sino pensar que aprender nos deja a todos, aprender de verdad, en una situación de fragilidad, y este es el punto de partida del aprendizaje. Si no reconocemos que para aprender debemos ser frágiles, porque no sabemos, porque ignoramos, porque no podemos, entonces hemos olvidado que enseñar no puede ser soberbia. Dada la fragilidad del aprendizaje, la enseñanza también es frágil. ¿Qué compone esta relación? Que no es de simetría, que no es de transparencia, una fragilidad como mi fragilidad al enseñar por todo lo que no sé, tu fragilidad al aprender porque no se sabe qué aprenderás. Siempre se aprende en otro tiempo y en otro modo en relación a lo enseñado. Lo decían los griegos, no todos. Enseñar es ofrecer signos que otros descifrarán a su tiempo y a su modo. El otro tiene la responsabilidad a su tiempo y a su modo de aprender. Es como si enseñáramos, y a mí, si fuera ministro de Educación, pero justamente por estas ideas no me da, liberaría de tener que demostrar aprendizajes a todos los niños de las escuelas públicas. Lo que haría es invertir profundamente en enseñar, dejando que cada uno, a su tiempo y a su modo, aprenda, confiando en que eso va a ocurrir a su tiempo y a su modo, y haciendo reuniones de egresados para contarnos en qué andamos después de tanto tiempo, y para escuchar aquello, escuchar lo que aprendí. Si ustedes lo hacen, que de hecho es más fácil en pequeñas ciudades que en enormes ciudades volverse a encontrar con aquellos a los que enseñamos, se sorprenderían, si no lo han hecho ya, de escuchar qué aprendieron de aquello. Se sorprenderían que no tiene nada que ver con aquello que enseñamos. No tiene nada que ver, es otra cosa. Es otra cosa, y uno se sorprende
porque aparece una imagen completamente distorsionada del maestro. No era su materia, era su voz. No eran los contenidos, era la forma de mirar. No era lo que enseñaba o cómo lo explicaba, sino que era la mano en el hombro en aquel día en que algo pasó. Pero para que todo eso ocurra, es necesario pensar como en un tercer movimiento que tiene que ver con el tiempo en el que la igualdad y la enseñanza se producen. Les voy a contar que hace algunos años empezamos a hacer algo que llamamos investigaciones clandestinas. Es decir, investigaciones que no se van a publicar, que no nos interesa dar a conocer desde el punto de vista del formato que la investigación académica hoy nos plantea, porque son investigaciones que lo que tratan de hacer es escuchar. Y a partir de lo que se escucha, volver a pensar algunas cosas. Hace no demasiado tiempo, y si ya lo conté en algunos casos, disimulen y piensen como que lo escuchan por primera vez, fuimos a la esquina de un jardín de infantes, a eso a las 8 menos cuarto de la mañana. Y mientras los nenitos pasaban y las nenitas pasaban, les preguntábamos: ¿a dónde van? ¿A dónde vas? A la escuela, al jardín. ¿A dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? Era la pregunta. 8 menos cuarto de la mañana. Voy a jugar, voy a pintar, voy a golpear, voy a correr, voy a una cantidad enorme, 200 cosas que se podían hacer. 12 menos cuarto, salida de la escuela. Ella empezó a llorar y tiene que ver con eso. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? De la escuela. La escuela. La mochila pesada, encorvados. ¿De dónde venís? Criaturitas. ¿Y qué hiciste? Trabajé. La pregunta cuya mayor respuesta fue trabajar en frecuencia, en el boca de casi el 90% de los chicos, era, con una diferencia de 4 horas, 3 horas y media, haber ido al juego, haber ido a la pintura, haber ido al teatro, haber ido a toda la potencia y volver del trabajo. Para que quede claro, hay algo que no se ha decidido todavía, que tiene que ver con el tiempo, o con la percepción del tiempo. De si ir a la escuela, y esto no solo para los más chiquitos, pasa con los jóvenes todo el tiempo, de si ir a las instituciones educativas tiene que ver con un tiempo de trabajo o con un tiempo liberado del tiempo del trabajo. No con el tiempo libre por sí, no con el dolce far niente que me encanta y que creo que todo el mundo se lo merece. No el tiempo libre, sino el tiempo liberado de una idea de trabajo que es producir y consumir, al peor estilo capitalista. A los chiquitos, a los más chiquitos, esto no les queda claro. A los jóvenes tampoco. Y para nosotros, que es claro que vamos a trabajar, tampoco nos queda claro que hay muchas dimensiones de la idea del trabajo que pueden ser tomadas y que trabajar no quiere decir apenas tiempo útil, provechoso, en el sentido mercantilista de la expresión. Y porque las familias además esperan que ese tiempo haya sido útil y provechoso en el sentido de que haya tareas
hasta tal punto que yo he escuchado a niños de 7, 8 años pronunciar frases que uno pronunciaría recién mucho más adelante. Hoy es el peor día de mi vida. ¿Por qué? Porque me llevo tareas, porque tengo un montón de cosas que hacer para mañana, porque tengo que hacer en el sentido del trabajo, En ese sentido, lo público de la escuela tiene que tomar una decisión. Y es decidir si va a liberar a la infancia, sobre todo a la infancia, pero también a la juventud de otra manera, pero sobre todo a la infancia, de ese tiempo de trabajo. Porque como están las cosas, no hay otro lugar que no sea ese para que ese niño viva otro tiempo que no sea el tiempo del trabajo. En las familias esto está costando muchísimo. Y el tiempo también se ha vuelto algo productivo. Si la escuela no defiende un tiempo liberado del tiempo del trabajo, no habrá infancia, sino desdichada. Y ahí educar sí que quiere decir desdichar, volver adulto lo más rápido posible a un niño, dejarse de tanta parafernalia y hacer de este niño un adulto, desdicharlo de una buena vez lo más rápido que se pueda. Esa decisión es una decisión que consiste en 2 submovimientos y que para mí tienen que ver con oponer tiempo a norma, tiempo a regulación, tiempo a trabajo, justamente hacer lo contrario, que el tiempo sea lo contrario a la norma, lo contrario al trabajo. Es como si dijéramos, si yo tengo tiempo, no necesito juzgar. Pero cuando no tengo tiempo, tengo que juzgar. Y justamente la escuela debería ser aquella que tiene tiempo y por lo tanto no necesita juzgar. Pero además va a significar tomar en cuenta la realidad de un campo de batallas o de un campo de alegrías, según el cual está claro que la infancia significa tiempo de intensidad, la juventud tiempo de oportunidad y de ocasión, y el adulto significa tiempo cronológico. Y esa es una batalla. Esa es la batalla entre la cronología y la intensidad. Es la batalla entre la ocasión y la cronología. Nosotros somos, lamentablemente, el ejército de la cronología. Pero hay que saberlo y hay que brindar tiempo. Esa figura del maestro como donador de tiempo. Te doy tiempo para que hagas, te doy tiempo para conocerte, te doy tiempo para conversar. Porque miren que si no la vida se pone, curiosamente, como un tiempo sin tiempo. Un tiempo vaciado de tiempo. Queja permanente es que no tenemos tiempo, ¿verdad? Y ahí nos aliamos a un tiempo de urgencia y un tiempo de prisa que la escuela debería ser justamente su oposición. La escuela pública o lo público de la escuela es un lugar de detención. Perdonen por la metáfora porque parece ser un centro de detención. Lo que quiero decir es que es un lugar para detenerse, es una pausa. El otro día me consultaron por un jardín público que quería poner un nombre porque se quedó sin nombre y les dije, jardín de infantes la pausa, si no, no lo vamos a lograr. Jardín de infantes el paréntesis, y no tanto el elefante tal, la hormiguita tanto, el paréntesis, ¿verdad? La pausa, la detención. Y el otro movimiento es lo que me va a llevar ese submovimiento del tercero me lleva al cuarto, y es, no tenemos, aunque parezca paradójico, otro tiempo que este instante.
no tenemos otro tiempo que este instante. Yo he empezado a pensar, a trabajar con gente acerca de algo que podríamos llamar las pedagogías de instante. Y esto proviene justamente como una fuerte oposición a las pedagogías cronológicas. Porque claro, estudiamos la pedagogía como una cronología. Eso nos viene muy cómodo, ¿verdad? De tal edad a tal edad, de tal conocimiento a tal conocimiento. Ahora resulta que para eso debemos contar con que la gente viva todo el tiempo. Debemos contar con que no nos muramos, con que no nos enfermemos, con que no desaparezcamos, con que no nos mudemos. Es decir, las pedagogías cronológicas están basadas en un pacto de ficción imposible de cumplir. Imposible. Quienes hemos trabajado con... Bueno, ¿qué les tengo que decir de ustedes? Pero cualquier experiencia de pedagogía no cronológica, la pedagogía hospitalaria, el encuentro con el aborto, cualquier situación según la cual estamos aquí y este es el instante donde la pedagogía puede ser hecha, es lo que yo llamo esa pedagogía del instante. Es algo que se quita del lenguaje. Frases tales como mañana lo veremos, el año que viene lo entenderás, dentro de 3 años te prometo esto tendrá sentido, porque el sentido, si no está aquí ahora en este instante, no está. Es cada momento de eso que llamamos una pedagogía cronológica está hecha de esos instantes que son los únicos que valen la pena. Como claramente te enseñan los chicos que están con cáncer, los refugiados políticos. No quiero dar ejemplos porque la vida misma. Cómo crear una atmósfera de enseñanza donde sabemos que este es el único momento. Inclusive el último. No hay otro. Porque de verdad no sé si mañana podemos seguir. Y ese no lo sé es muy honesto, y es tan honesto que determina el tiempo de la pedagogía. Por eso para mí el cuarto movimiento siempre es que hasta que no revolvamos la idea de pedagogías cronológicas y pensemos en las pedagogías del instante. Ayer escuché la idea de pedagogías reparadoras. Supongo que también ellas solo pueden ser en el instante, no pueden ser de aquí a 4 años. No pueden prometer, tienen que hacer. Es como el amor, ¿no? Pensaba. El amor no es la promesa, el amor ya voy a cambiar, querida. Como decía el poeta Rimbaud, prometo que seré bueno cuando me muera, porque ahora seré maléfico. Como decía Diógenes, el filósofo, desnudo, es aquí ahora que voy a mostrar la hipocresía. No en el parlamento de aquí a 7 años, aquí ahora, delante de tu nariz. El amor es aquí ahora, la amistad es aquí ahora, la educación es aquí ahora. Y aunque parezca mezquino, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo aquí ahora? Y ya está, y nos vamos a otros instantes. Yo sé que uno no puede vivir toda la vida a flor de piel, pero bueno, poco, ¿no? Poco. Me estaba acordando que lo único que quieren los poetas es detener el instante. Los buenos poetas. Un buen poeta, una buena poetisa es aquel que quiere que el instante no acabe nunca. Que esa gota de lluvia que está por tocar el piso no toque el piso.
y ese es el instante del poema. Ese labio que va a rozar el otro labio no termina de rozarlo y que ahí quede el poema. Que esa mujer que decide arrojarse desde la ventana no se arroje desde la ventana y detener ahí, en ese poema, el instante. Yo no sé si en ese sentido el maestro, la maestra no debería ser un poco poeta. Un buen poeta, una buena poeta, que sabe detener el instante y hacerlo durar sin artificios, porque se nota cuando insistimos en sostener tirantemente un instante. No es, ay, que no se acabe nunca. No tiene que ver con eso. Es cómo sostener esa intensidad y desprenderla de toda utilidad, de todo provecho. El instante no es capitalista. No es capitalista. Y así nos vamos para el quinto y último movimiento. Porque además estoy utilizando demasiado tiempo para la programación general. Y es que sí a la igualdad a primera vista, sí a separar tajantemente el enseñar y el aprender, sí a diferenciar el tiempo libre de trabajo, sí a pensar un poco en las pedagogías del instante, pero yo no puedo dejar de pensar que esa travesía, más que por la voluntad de igualdad, más que por la pasión por enseñar, tiene que ver con una disposición un poco olvidada, un poco perdida, y que a mi modo de ver se llama la pasión por las singularidades, la pasión por las vidas singulares. Uno no se encanta con la infancia, uno se encanta con niños y niñas de carne y hueso, concretas, con nombre y apellido. Uno no se enamora del amor, uno se enamora de personas concretas, de carne y hueso, con nombre y apellido. Y escuchar las historias singulares es lo que da retroalimentación a lo público de la educación. ¿De qué se alimenta esa máquina de educar? ¿De qué se alimenta? Algunos dirán del aparato jurídico, se va renovando. Otros dirán del aparato curricular, que se va actualizando. A mí me parece que si esta vida educativa continúa, si esta pasión por la educación continúa, porque todo el tiempo llegan vidas nuevas, vidas singulares que todavía no escuchamos y de las cuales ignoramos su potencia y no sabemos qué efecto pueden traerle al mundo, si es que traen algún efecto. Pero de alguna manera pienso en el educador como un apasionado por esas vidas singulares y no por la igualdad genérica, ni por la homogeneidad genérica, ni por la discapacidad genérica, ni por lo femenino genérico, ni por la raza genérica, sino por esas vidas singulares, puntuales, que si las escucháramos, si tuviéramos esa disponibilidad, si en nuestra formación escuchar fuera de verdad importante, ese mundo de la educación, ese amor por el mundo y ese amor por los demás, volvería a enriquecerse como un pozo sin fondo, como un vino de los dioses todo el tiempo. Quiero de alguna manera concluir, o quiero despedirme de este primer momento, contándoles la última de las historias singulares que llegaron a mis oídos. Como decía alguien por ahí, mirar uno puede taparse los ojos, pero escuchar no tiene remedio.
no tiene remedio. Y entonces me gustaría contarles una historia. Quien la haya escuchado, lo vuelvo a repetir, lo siento, pero sigo pensando que esta historia, por los motivos y por lo que produjo en mí y en tanta otra gente, puede ser un buen cierre de los 5 movimientos. Es como si pudiéramos ahora leer los 5 del tiempo, del instante y de la vida singular a partir de una historia encarnada en una historia singular. Porque al fin y al cabo, para no contradecirme, sin esas historias singulares el mundo estaría lleno de huecos, vacíos, orificios sin sentido. Y lo que define el mundo son justamente estas historias singulares. Pues ahí va, les voy a contar la historia de Bebet. Bebet es un nombre portugués que no quiere decir bebito, para que no vean ahí ningún tipo de metáfora o alusión fácil. Bebet es un nombre como cualquier otro. Y la historia dice así. Era un mate. Me lo perdí. Bebet tiene ahora 51 años. Sus cabellos están blancos antes de tiempo. Su rostro se compone de arrugas finas y sostenidas, tirantes, desde la nariz hasta las sienes. Todo el mundo parece caberle en la mirada. La impotencia de la vida sola, la potencia de aquello que puede descubrirse a todo instante, la fragilidad de lo que nunca va a aprenderse y una extraña terquedad para saber de qué están hechas las mandalas. Su percepción va más allá de lo posible, se detiene en cada color que otros no miramos, en un movimiento que ninguno percibe, en esos gestos que siempre pasan desapercibidos. Por ejemplo, ayer pasó 7 horas mirando una hormiga lenta, retrasada de su hilera, hasta que se reincorporó a la fila. Jamás va a olvidar de quien no la ha saludado. Sabe perfectamente el modo en que se abre o se cierra una puerta. Escucha la caída del agua entre las piedras cuando es invierno. Reconoce el cambio de tonalidad en los ojos de quien se acerca. Y es la que presagia la lluvia cada tarde en la escuela. Hasta los 40 años vivió reclusa en la casa de sus padres, sin que hubiera una ventana desde donde mirar el mundo, una abertura al cielo, a la tierra, los pasos de la gente. Nunca vio la sombra que la tarde arroja sobre las madreselvas. Reclusa, recluida, prisionera. Su mamá la autorizaba a salir de la cama solo para darle un par de desperdicios y luego obligarla a expulsarlos en el baño. Su padre la veía como un castigo de Dios. Decía que así había nacido, porque él no había sido suficientemente bueno, y le permitió solo 2 veces ir hasta la iglesia para ver si lograban un conjuro, una expiación unánime. Bebet fue a la escuela por primera vez cuando tuvo 46 años. No miraba a nadie, a ninguno, todo le resultaba inservible o invisible. No sonreía porque debía sonreír y no dejaba que nadie la tocara. Se quitaba las ropas, siempre oscuras, para ir al baño,
entre medio de la gente y me mordía las manos hasta desangrarlas cuando le dolía porque menstruaba. Vive ahora en una residencia para ancianos. Qué curioso. Fue a la escuela por primera vez cuando tuvo 46 años y ahora, con 51, vive en una residencia para ancianos. ¿Quién es Bebeto? De algún modo es anciana, pero va a la escuela todos los días. Y también es niña. O quién sabe, no tenemos palabra para esa edad eterna que queda aprisionada y que es todo y nada. Ese espacio y ese tiempo en el que lo que creemos importante no vale nada y lo que es más pequeño contiene la duración de los siglos. ¿Cómo contar esta historia? Parece como una mirada niña dentro de un cuerpo cabizbajo, como si sus ojos apreciaran el nacimiento de una flor, pero el resto no fuese más que una carne seca, como un sepulcro descuidado, abandonado, como si su cuerpo hubiera crecido más allá de sus sentidos, más lejos que sus pies. O quizá no haya ningún relato para ciertas formas de vida, y lo extraordinario, lo ético sea callarse, hacer silencio, o escucharla. Porque un buen día Bebet gritó. Gritó porque su garganta sentía algo más que una irritación. Era como el veneno de meses o años proferido en un segundo insoportable. Un aullido cercano, como si fuera un disparo, como una blasfemia. Bebet gritó. Y todos pensamos que se trataba de la voz en la última travesía hacia ninguna parte. Gritar y apagar, gritar y llorar, gritar y volverse a callar. Pero ese grito acabó siendo el principio, el comienzo de otra vida. Bebet necesitaba que algo por fin continuara. Y es que nadie grita si no es para ser recordado en su dolor. Nadie grita si no es para ser escuchado. Buenos días.